Gobernadores de Juntos por el Cambio por un tema clave para Javier Milei que tiene que ver con la aprobación del proyecto de ley bases. ¿Qué se conversó en esa reunión en la jornada de ayer donde estuvieron presentes varios gobernadores justamente de este partido político? Es de lo que vamos a conversar con Gustavo González, analista político que está conectado con nosotros. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Qué cuentan? Bueno, muy importante, ¿no? El apoyo para este proyecto de ley es uno de los objetivos más cercanos que tiene Javier Milei, entendiendo también parte del acuerdo para el pacto del 25 de mayo. Bueno, entiendo que acá lo que está en juego es una tensión entre gobernabilidad y billetera, ¿no? O sea, por un lado, el gobierno necesita acompañamiento, necesita un acompañamiento político hasta ahora. Recién estaba escuchando de algunos pequeños o medianos logros económicos que pareciera tener el gobierno nacional, pero hasta ahora no ha tenido ningún logro político. Sabemos que es un gobierno que tiene una debilidad estructural porque sube con alta legitimidad de origen, pero sin mayorías en ambas cámaras, que necesita tanto para el acompañamiento del DNU como para el acompañamiento de la ley. A esto, acompañado al achicamiento presupuestario que fundamentalmente lo soportan las provincias y los ciudadanos de esas provincias, es lo que hace el presidente a través de dos delfines que posee, y no fue él personalmente, porque él de alguna manera está haciendo el rol de malo ante los gobernadores, de intransigente ante los gobernadores, pero para eso está Franco y Pose, que se junta con esos 10 gobernadores que entienden que son los más afines, que son los del radicalismo y los del PRO, ¿no? Algunos mucho más cercanos, hay una ala del PRO que parece que está cogobernando o algo parecido, alguna ala del PRO que tiene intenciones de acompañar, pero no dar un cheque en blanco, y el radicalismo que tiene por el lado de Cornejo muy cercano hoy al gobierno, pero por otro lado Puyaro y otros sectores del radicalismo que no quieren darle un cheque en blanco y que de alguna manera van a esa mesa de negociación, ¿no? De esperar que el presidente también dé una señal hacia, por lo menos a los amigos de las 24 provincias. Tenemos 10 gobernadores que en principio van a acompañar a este proyecto de ley, unos 6 gobernadores que tienen que ver con los gobernadores provinciales, de partidos provinciales, y unos 8 que ni cuenta porque son, digamos, el peronismo y el aladura. Bueno, vos decías, los definías como amigos. ¿Tiene amigos? Digo, tiene... Claro, por eso digo, ¿va a lograr esas alianzas? Porque sabemos que también Javier Milei ha mostrado, por ejemplo, en estos meses de gestión, muy poco margen de error, ¿no? Cuando un conflicto se intensifica un poco, cierra la puerta, ¿no? Ha pasado justamente con el aumento, por ejemplo, para los senadores, ¿no? Y los funcionarios de más alto rango, que uno pensaría la responsabilidad hubiera sido del secretario legal y técnico. Eso no pasó, salió alguien allí, en este caso del sector de trabajo, pero digo, no hay margen, ¿no? No les deja margen, y entiende también, pareciera entender que al no tener tanta experiencia en la órbita política, no quiere que le dejen de pasar toda la información que él debiera tener para entender también cómo se llevan a cabo algunos procesos, ¿no? Está en una situación un poco más defensiva en ese sentido. Sí, Rocío, por eso el rol, tu primera acotación. ¿Tiene amigos? Yo diría sí. Algunos gobernadores, como Rogelio Frigerio o el caso de Cornejo, son gobernadores mucho más afines y pareciera que tienen toda la intencionalidad de ir acompañando este proceso. Todo lo que era el ala era, porque pareciera estar roto de Todos Juntos para el Cambio, pero que fueron convocados estos 10 gobernadores, los convoca en principio porque cree que van a acompañar. Y así, de alguna manera, es lo que salió de esa reunión, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que ahí hay un rol de policía malo, policía bueno, ¿no? En la intransigencia del presidente, pero franco, negociando y escuchando y tomando nota. Si no convence a propios o a cercanos, claro, que tampoco son exclusivamente propios,
la ley no sale, con lo cual no tiene ningún acompañamiento y necesita también Sí. mostrar hacia afuera, hacia el exterior, Bueno, de que hay gobernadores que están acompañándolo. Gustavo, y sobre eso, ¿alcanza con mostrar la gobernabilidad a través de una eventual aprobación de un proyecto de ley bases? ¿Es suficiente? Y también, en el otro escenario, ¿qué pasa si no se hace, no? ¿Cómo puede seguir esto después de este primer año donde uno entiende incluso hay un poco más de margen, ¿no? Respecto a determinados temas, incluso lo muestra en parte todavía la opinión pública, ¿no? Con lo que representa la imagen positiva del presidente. Mi respuesta ¿es suficiente? No, de ninguna manera. ¿Es necesario? Sí. Por un lado está todo el andamiaje económico, por otro lado todo el andamiaje político. Necesita tener algún éxito en el mediano plazo, estamos hablando mayo-junio, en donde encontremos que todo este sacrificio vale la pena, pero por otro lado es un presidente que se sabe debilitado porque si bien ha tenido una legitimidad de origen, está teniendo problemas estructurales desde lo institucional, se encuentra con una república, en donde el primer freno fue la ley, el otro freno fue en el Senado el DNU. Entonces esto, si no lo entiende el presidente, lo entiende muy bien Franco. Por eso es que Franco es que se reúne con los ministros, con los gobernadores, a fin de sacar de esa reunión un acompañamiento. Ahora va por los gobernadores provinciales, pero claro, también tiene que haber un toma y daca, ¿no? Las provincias y estos gobernadores, afines o no, tienen que ver que también hay una predisposición del presidente como para poder charlar y que a esas provincias, por ejemplo, el reclamo básico que están teniendo los gobernadores, que es la no detención de las obras públicas que ya tienen en proceso, ¿no? Y después, bueno, algunas charlas sobre ganancias, etcétera, etcétera, pero lo que necesita el presidente es tener un logro político. Hasta ahora no ha tenido, pareciera, en términos de macroeconomía, algún logro económico, pero el logro político ya no ha aprobado una sola ley. Por lo tanto, esta pomposa ley que empezó con 664 artículos, fueron eliminados 140 artículos, ahora manda una nueva ley. Bueno, necesita mostrarse un presidente que, si bien tiene una debilidad estructural, porque no tiene mayoría en ambas cámaras, por lo menos mostrar de que ante la debilidad tiene gobernadores que acompañan y diputados y senadores que están dispuestos a aprobar su proyecto. El tema es justamente, ahora, es difícil, ¿no? Porque tiene el equipo económico, el presidente Javier Milei, ¿no? Muy puesto el ojo en achicar el y gobernadores que le piden plata, ¿no? Plata para obras públicas, como vos decías, para no detener, esto puede llegar a provocar que no haya más déficit cero. Bueno, y esa es la línea gris, que vos lo sabés muy bien, Mariano. Es una línea gris porque, por un lado, si abre grifo, tenemos un problema que es el proyecto de base que tiene el gobierno nacional. Si abre el grifo. No abre el grifo, no tiene gobernabilidad. Está en un sándwich. La verdad es que el gobierno está en un sándwich. Por un lado, necesita convencer a los gobernadores. Estos 10 no les asegura tampoco la mayoría, ¿no? Son 10. Necesita ir por los otros 6 que son los gobernadores provinciales y por supuesto que los presidentes de la bancada, tanto del Senado como diputados, las negociaciones adentro de los bloques. Entonces, ¿este déficit cero es posible en tanto abre el grifo? Bueno, esa es la gran duda, que en principio la respuesta es no, pero también necesita tener logros políticos y esto es en camino a lo que pomposamente llamó el Acuerdo de Mayo. Porque el Acuerdo de Mayo es casi un hito fundante de acuerdos estructurales que intenta un presidente que se sabe débil, pero que tiene aún con este ajuste, acompañamiento popular. Pareciera que la tensión de la ciudadanía hay expectativa, pero miedo al mismo tiempo, ¿no? Hay expectativa, pero miedo al mismo tiempo, porque es por la primera vez que tenemos un presidente con tanta debilidad política. Y es por eso que como plan B, la hermana del presidente está ya pensando para las elecciones intermedias, porque las elecciones intermedias es la que le daría un poco más de cuerpo a la Libertad Avanza en las cámaras de diputados y senadores. Gustavo,
antes de despedirte, eso que mencionabas recién, Pacto de Mayo, casi se plantea, ¿no? Como algo mítico, ¿no? Para la historia reciente de nuestro país, un acuerdo que forme, bueno, en la provincia de Córdoba, que forme parte las Fuerzas Armadas con esa convocatoria, gobernadores, oficialismo, oposición, dirigentes, ¿no? Falta que me invite a los sindicales, ¿no? Digo, y están todos. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Ves? Digo, probable que, por más de que sea una convocatoria, que la haga el presidente de la Nación, vayan todos el 25 de mayo a la provincia de Córdoba a firmarlo. Mirá, todos los presidentes quieren ser fundantes, ¿no? Todos hay un antes y un después de acuerdo a cuando aparece. Claramente, por lo menos desde lo discursivo, pocas veces vimos un presidente con expectativas tan altas. Recordarán lo que fue su asunción y casi una recreación de un nuevo Roca aparece, ¿no? Bueno, una cosa es las expectativas individuales que cada uno tiene, que son totalmente loables. Después juega el juego de la realidad de la política, porque vos, después de haberle dicho que era la casta, que son todos unos gusanos, las barbaridades a cada uno, después convocarlo, lo más probable es que a tu cumpleaños no vayan todos, ¿no? Porque vos vas a tener muchas ganas de que tu cumpleaños sea muy popular, pero si después antes le habías dicho un montón de cosas y encima ajustarse los tornillos y, digamos, no mostrar la fortaleza, entonces pueden pasar dos cosas. Opción A, que no vayan todos. Opción B, que vayan todos o que vayan algunos, pero que sea una firma irrisoria que se desvanezca en el tiempo, ¿no? Porque, está bien, todos tenemos las buenas intenciones. Después, la política va marcando sus propios tiempos y sus propios ritmos. Entonces, una cosa es las intencionalidades individuales, que son loables y está bien, y un presidente lo tiene que hacer. Bueno, pero después todos los actores juegan. Gustavo, gracias por atendernos y traernos tu análisis. Gracias. Abrazo grande, buen fin de semana. Igualmente para vos.